Buenas noches, comunidad, sean bienvenidos a esta dosis de misterio en este capítulo número 71. Soy Ícaro Santi y por los próximos minutos hablaremos de temas relacionados al terror y misterio, como lo son apariciones, fantasmas, teorías conspirativas, fenómeno ovni, brujería, maldiciones, criptología y demás relatos que nos llegaron de terror. Sean cordialmente bienvenidos a esta edición de Relatando el Miedo. Comunidad, las historias del día de hoy son encaminadas a leyendas con las que crecimos. Toma mucha relevancia ya que por la edad en la que las escuchamos y por lo mucho que las llegamos a escuchar, se quedaron en nuestro recuerdo como algo aterrador y también como una advertencia de lo desconocido. Hoy les compartiré un par de historias relacionadas con leyendas urbanas que fueron muy populares. Es por ello que, sin más preámbulos, vayamos con esta primera historia. Esta primera historia se llama La Mujer de la Cascada. Existe una leyenda que intriga a lugareños durante generaciones. Se cuenta la historia de la Mujer de la Cascada, una figura misteriosa que se dice habita en una cascada escondida en las montañas. Se dice que hace muchos años, una mujer joven llamada Isabel vivía en el pueblo. Era conocida por su belleza y encanto, y muchos hombres se enamoraban de ella. Sin embargo, Isabel tenía el corazón cautivo por un apuesto forastero que había llegado al pueblo tiempo atrás. El forastero prometió amor eterno a Isabel, pero tenía un oscuro secreto. Él era cazador de tesoros en busca de riquezas ocultas en la montaña. Guiado por la codicia, llevó a Isabel a las cascadas en busca de un tesoro legendario que se decía que yacía escondido ahí. Leyendas locales afirman que aquellos que se acercaban demasiado a la cascada eran consumidos por una maldición y condenados a vivir como espíritus errantes. A pesar de las advertencias de los lugareños, Isabel ignoró los temores y acompañó al forastero hasta la cascada. Nadie supo qué fue lo que sucedió ahí exactamente esa noche fatídica, pero al día siguiente el forastero regresó solo al pueblo, con una mirada de locura en sus ojos. No se volvió a saber nada de Isabel, y el forastero se convirtió en un errante, alguien que estaba todo el tiempo fuera, rondando, atormentado por los remordimientos. Desde aquel día se dice que la cascada se ha vuelto encantada. Los lugareños afirman haber escuchado lamentos y susurros de una mujer en la oscuridad. Algunos aseguran haber visto una figura etérea vestida de blanco, con largos cabellos oscuros, en lo alto de la cascada, mirando con tristeza hacia abajo. Se cree que Isabel se convirtió en un espíritu atormentado, condenada a vagar eternamente cerca de la cascada por su ambición y el trágico destino que encontró en manos de aquel forastero. Muchos visitantes afirman haber sentido una sensación de melancolía y de pesar al acercarse a la cascada, como si la presencia de Isabel aún persistiera ahí. Sin lugar a dudas, la historia de la Mujer de la Cascada es un recordatorio sombrío de los peligros de dejarse llevar por la codicia y desafiar las advertencias de lo desconocido. La leyenda vive en una imaginación de los lugareños, pero sigue siendo contada como una advertencia sobre las consecuencias de perseguir a aquellos tesoros prohibidos o malditos. La siguiente leyenda urbana, es sobre el Chan del Agua. Es una historia relacionada con una entidad críptida que acechaba en los lagos y en las aguas termales del estado de Aguascalientes, de aquí de mi estado natal. Se dice, para dar contexto a esta historia, que el Chan del Agua se aprovechaba de aquellas mujeres, tanto embarazadas o que no lo estaban, y que aquellas que no lo estaban, al entrar a este charco o a aguas termales en donde habitaba esta entidad, salían y estaban preñadas.
En aquellos entonces se daba la explicación de que una mujer estaba embarazada y no sabía de quién era. Era por el Chan del Agua, ya que había entrado en aguas termales o en algún lago. El lago más conocido aquí en el estado es el río San Pedro, y que en este río el Chan del Agua había hecho de las suyas. Otras historias o otras anécdotas sobre el Chan del Agua era que buscaba a las mujeres embarazadas para que por medio de este embarazo o bebé que estaba en gestación, él tomaba a este bebé para poder seguir siendo eterno, para seguir teniendo vida. Y es relacionado a esta siguiente leyenda. En las tranquilas tierras de Aguascalientes se encontraba un hermoso lago rodeado de exuberante vegetación. Durante el día, el lugar parecía un paraíso sereno, pero al caer la noche ocultaba un oscuro secreto: el temido Chan del Agua. Este ser llegaba a ser una criatura sobrenatural que habitaba en las profundidades del lago. Su aspecto era una combinación aterradora entre un hombre y un pez, con largos y retorcidos brazos cubiertos de escamas y ojos fríos, penetrantes, que brillaban en la oscuridad. La leyenda contaba que el Chan del Agua acechaba en las noches sin luna, emergiendo de las profundidades para buscar a sus próximas víctimas. Se decía que su objeto principal eran las mujeres jóvenes y embarazadas, ya que se creía que anhelaba robar la vida de la gestación para mantenerse inmortal. Una noche, una joven llamada Ana, embarazada de 6 meses, decidió aventurarse a las orillas del lago, ignorando las advertencias de sus familiares y lugareños. Ella se sintió atraída a este misterioso lugar, ya que era muy bello. La curiosidad de ella se apoderó, y mientras Ana caminaba junto al lago, una niebla densa comenzó a cubrir toda esa área, haciendo que se perdiera. A lo lejos se escuchó un susurro siniestro y sintió una presencia maligna acechando a su alrededor. Sabiendo que algo terrible se avecinaba, comenzó a correr en busca de seguridad, pero el Chan del Agua era implacable. Emergió del lago con sus brazos retorcidos y agarró a Ana con una fuerza inhumana. La joven gritó desesperadamente mientras era arrastrado hasta esta agua turba y oscura. Días después, el cuerpo de Ana fue encontrado flotando en el lago. Su rostro reflejaba una expresión de terror inmenso, y su embarazo había desaparecido sin dejar rastro. Los lugareños atribuyeron la tragedia al malvado Chan del Agua, quien continuaba acechando en las profundidades de aquel lago, en busca de nuevas víctimas. Desde entonces, la historia del Chan del Agua se ha transmitido de generación en generación como una advertencia para aquellas mujeres embarazadas y como una historia de terror que mantiene a la gente alejada de las aguas tenebrosas de aquel lago en las noches oscuras. Esta historia del Chan del Agua fue contada de hace mucho, no precisamente esta, pero en sí el contexto del Chan del Agua por mi abuela, y me causó mucha intriga en aquellos tiempos. Como les digo, Aguascalientes tiene varios lugares termales. En este momento, en este presente, hay 2 o 3 lugares termales, pero era bastante tenebroso pasar por ahí y darse cuenta que podía salir el Chan del Agua. La siguiente historia, comunidad, es sobre un autobús. Muchos hemos escuchado historias o hemos visto leyendas urbanas sobre un autobús fantasma que recorre ciertas zonas o ciertas carreteras. Hemos escuchado que, al menos en la leyenda urbana más contada, que alguien que esperaba en la estación, en la parada del autobús, ya tarde, llega a encontrar un autobús y se sube a él, viendo a que la gente no le toma importancia que entre y que va como que en un trance, pero que al llegar a su parada, el
conductor le dice que he llegado ahí sin siquiera él pedirla y que le dice que no voltee hacia atrás. Él no hace caso y baja, pero cuando voltea hacia atrás ve el autobús completamente calcinado, en el cual ninguno de los pasajeros estaba con vida. Esta leyenda urbana se cuenta a lo largo de México. Me atrevo a decir que también puede trascender a los países y que diferentes países tienen su propia leyenda urbana sobre este hecho. El día de hoy les traigo una historia relacionada a esta leyenda urbana que dice lo siguiente. En un pequeño pueblo rodeado de montañas, circulaba un rumor inquietante sobre un autobús fantasma que aparecía en las noches más oscuras. Se decía que este autobús, conocido como el Fantasma Plateado, recorría una ruta abandonada que había sido clausurada hace muchos años. Cuenta la leyenda que el autobús solía ser una línea de transporte regular, pero en una fatídica noche de tormenta sufrió un trágico accidente. El vehículo se salió de la carretera y cayó en un precipicio, llevando consigo todos los pasajeros y al conductor. Desde ese día el autobús quedó atrapado en un limbo, condenado a repetir su ruta una y otra vez. Aquellos valientes o insensatos que se aventuran a adentrarse en la ruta abandonada en las noches afirman haber visto las luces parpadeantes en la distancia, un sonido de un motor antiguo y el crujir de las llantas se hacía cada vez más frecuente a medida que se acercaban al origen del ruido. Cuando finalmente alcanzaban al autobús, se encontraban con una visión aterradora. Las ventanas del vehículo estaban rotas y cubiertas de polvo, y en su interior había figuras pálidas etéreas que parecían mirar hacia el vacío. A pesar de que aquel autobús nunca se detenía, podían escuchar susurros desgarradores y llantos melancólicos que parecían salir de la nada. Los valientes que intentaban seguir el rastro del autobús contaban historias de pasajeros espectrales que subían a bordo solo para desvanecerse en el aire antes de poder tocarlos. Otros decían haber visto al conductor, un fantasma con una expresión de desesperación eterna en su rostro. La leyenda del autobús fantasma se convirtió en una advertencia para los curiosos y en una historia que se contaba en voz baja durante las noches de invierno. Las personas aprendieron a evitar la ruta abandonada, temerosas de encontrarse cara a cara con las almas perdidas que vagaban en el interior del autobús. A día de hoy se dice que el autobús fantasma sigue recorriendo la ruta abandonada en las noches más oscuras, buscando paz y redención para los espíritus atrapados en su interior. Su presencia sigue siendo un misterio y un escalofrío para aquellos que se aventuran a adentrarse en los confines de la leyenda del Fantasma Plateado. Como les digo, comunidad, esta leyenda urbana tiene muchísimo tiempo y es una de las más populares, quiero atreverme a decirlo, del país, ya que en sus variaciones de estado a estado, pues se toma cierta carretera que se dice que está encantada y que tiene estas apariciones en aquellos lugares. Como lo recuerdo en algunas historias, justamente en La Rumorosa se llega a contar una historia parecida a esta. También en el estado de Nuevo León llega a escucharse, y en otros estados también. Supongo que en diferentes países pudieran tener estas mismas leyendas o esta misma leyenda sobre un autobús fantasma que sufrió un trágico accidente y se quedaron estancados en ese lugar. Comunidad, agradezco que se hayan quedado hasta el final de este programa número 71. Quiero pedirles que nos sigan apoyando en las diferentes redes sociales, que si nos ven en el canal de YouTube de nombre Relatando el Miedo, abajo en la descripción viene de dónde pueden encontrarnos,
Y si nos miran por este medio, sepan que subimos contenido todos los viernes en punto de las 8 p.m. Les pido que se suscriban, le den like, comenten, ya que estaré pendiente a ello, mandándoles saludos a las personas que pues ahí estén comentando en la próxima edición, así como trayendo los relatos que ustedes me plasmen en este espacio. También quiero pedirles que me hagan un favor y compartan este contenido con alguien amante del terror y misterio, para que esta comunidad siga creciendo más día con día. Sepan que estamos completamente en vivo todos los jueves a las 8:30 de la noche en el canal de Ícaro Santi por la plataforma de Twitch. Por si quieren acompañarnos, también estamos en TikTok con el nombre Relatando el Miedo, aquí con historias más cortitas, más encaminadas a esos relatos e historias que llegáramos a traer en este canal. Y también síganos en Instagram como Relatando_M. Estaremos subiendo contenido ya a esta plataforma, entonces por ahí síganos en nuestras redes sociales. Comunidad, sé que a ustedes les ha pasado alguna situación que no pueden explicar. Si quieren compartirla, pueden hacerlo mediante el correo relatandoelmiedo@gmail.com o bien en mensaje directo en cualquiera de nuestras redes sociales. Y de esta manera su relato aparezca en la próxima edición de Relatando el Miedo. Comunidad, quiero mandar saludos a Alba Sáenz, ya que ella nos regaló un comentario sobre alguna de nuestras historias. Me parece que fue en la aventura de Olaf. Gracias por apoyar el contenido. Espero y que sigas estando en esta comunidad y ya seas parte de esta comunidad. Y para aquellos que no lo han hecho, suscríbanse, es gratis y nos vemos en la próxima edición. Muchas gracias, Alba Sáenz, por tu comentario. Y a todos ustedes que me escuchan, aquellos que apoyan el canal, les agradezco inmensamente y sigan apoyando este canal, también las otras redes sociales. Gracias por este crecimiento que hemos tenido este año, ha sido un año muy bueno y lo cual agradezco a ustedes, comunidad. Pues sin más me despido, pero tenemos una cita el próximo jueves a las 8:30 de la noche en su dosis diaria de misterio. Hoy pueden volver a la cotidianidad, sigan en su día a día, pero recuerden que esas risas en la oscuridad, esos pasos que se acercan, puede ser Ícaro Santi en Relatando el Miedo.